Sabes que él te lastima, tus amigas lo ven, tu familia lo ve, tú misma lo ves cuando estás sola por la noche, después de otra discusión, otra promesa rota, otra falta de respeto disfrazada de broma. Sabes que deberías irte, ya tomaste esa decisión 1000 veces, pero cuando llega el momento, algo en ti no puede. Vuelves, justificas, esperas que esta vez sea diferente. Y entonces llega la pregunta que te avergüenza: ¿por qué no consigo dejar a alguien que claramente no es bueno para mí? Jung descubrió que este apego no es sobre amor, es sobre una herida no curada que busca repetirse hasta que finalmente entiendas la lección que vino a enseñarte. Soy Alex Costa y durante décadas trabajando con personas vi este patrón repetirse infinitamente, almas atrapadas en quienes las destruyen, incapaces de romper incluso cuando la lógica grita que deberían hacerlo. Si alguna vez volviste con alguien sabiendo que no debías, deja el like. Suscríbete al canal si quieres entender lo que Jung decía sobre la compulsión de repetición, el mecanismo psicológico que te ata a lo que te lastima hasta que te vuelves consciente de lo que realmente está ocurriendo. Jung trabajó toda su vida con lo que llamaba complejos, estructuras autónomas del inconsciente que gobiernan el comportamiento independientemente de la voluntad consciente. Cuando te apegas a alguien que te lastima, no es una decisión racional, es un complejo operando. Y ese complejo casi siempre tiene su raíz en el mismo lugar, una herida primaria de amor no correspondido en la infancia. El niño necesita amor para sobrevivir, no solo alimento y refugio, amor emocional, atención, validación, presencia. Cuando esa necesidad no es atendida adecuadamente, cuando los padres son distantes, críticos, inconsistentes o abusivos, el niño desarrolla una herida. Pero aquí está lo que la mayoría no comprende: el niño no puede culpar a los padres, depende totalmente de ellos. Entonces se culpa a sí mismo. Concluye: si mis padres no me aman como necesito, es porque hay algo en mí que no es digno de ser amado. Esa conclusión se instala en el núcleo de la identidad y entonces comienza un patrón devastador. El niño pasa a creer que el amor verdadero es aquel que tienes que conquistar con esfuerzo, que el amor fácil, disponible, amable, ese no es real. El amor real es difícil, exige probar tu valor, exige tolerar dolor, exige aceptar migajas y sentir gratitud por ellas. Jung veía esto con claridad. El amor condicional en la infancia crea adultos que solo reconocen el amor cuando viene acompañado de sufrimiento. Repites con la pareja adulta exactamente el patrón que viviste con las figuras parentales. Si tu padre era emocionalmente indisponible, eliges hombres emocionalmente indisponibles. Si tu madre era crítica e imposible de satisfacer, eliges parejas que nunca están conformes, no porque quieras sufrir, sino porque tu inconsciente reconoce ese patrón como amor. Es familiar, y lo familiar, incluso cuando duele, parece más seguro que lo desconocido. Jung llamaba a esto compulsión de repetición, el impulso inconsciente de recrear heridas antiguas con la esperanza de finalmente resolverlas. Es como si la psique dijera: no logré hacer que mi padre me amara, pero quizá, si encuentro a alguien exactamente como él, y logro que esa persona me ame, finalmente sanaré la herida original. Por supuesto, eso nunca funciona, porque no estás tratando la herida real, solo la estás recreando infinitamente. Respira hondo, siente el peso de esa palabra, repetición, pausa. ¿Cuántas veces ya viviste la misma dinámica con personas diferentes? ¿Cuántas veces dijiste nunca más y luego te viste exactamente en la misma situación? Jung diría que esto no es falta de inteligencia, es un complejo operando, y el complejo no responde a la lógica. Solo responde cuando llevas a la conciencia lo que está ocurriendo en las profundidades. Existe también un aspecto que Jung exploró profundamente: la proyección. No ves a la persona como realmente es. Proyectas en ella cualidades que no tiene. Ves potencial. Ves a la persona que podría ser si tan solo
Si amaras lo suficiente, si fueras lo bastante paciente, si te comportaras de la manera correcta, y quedas atrapada no en la persona real, sino en la proyección, en la fantasía de quien podría llegar a ser. Jung nos enseña que la proyección es un mecanismo normal de la psique. Todos proyectamos. El problema es cuando inviertes la vida entera intentando que la realidad corresponda a la proyección. Cuando ignoras evidencias acumuladas de quién es realmente la persona porque estás comprometida con la fantasía. Y cuanto más inviertes, más difícil se vuelve admitir que la proyección era falsa. Porque admitirlo significaría reconocer que desperdiciaste tiempo, energía y amor en una ilusión. En las aguas de los canales de Xochimilco, a veces la luz se refleja de tal manera que ves árboles que no están allí. Son solo reflejos distorsionados. Puedes intentar alcanzar esos árboles, pero nunca lo lograrás porque no existen. Apegarte a quien te lastima es intentar alcanzar un reflejo. La persona que amas no es la que está frente a ti, es la versión idealizada que creaste. Y sufres porque la persona real nunca puede estar a la altura de la fantasía. Durante años en la farmacia del Metro Tasqueña atendí a mujeres con hematomas, con depresión severa, con ansiedad paralizante, y cuando preguntaba con delicadeza, casi siempre había un hombre que las lastimaba. Y cuando preguntaba ¿por qué no te vas?, la respuesta era siempre alguna variación de «pero yo lo amo», y yo veía con claridad, no era amor, era complejo, era una herida antigua buscando cura en el lugar equivocado, era el terror a quedarse sola porque la soledad parecía peor que el abuso. Jung hacía una distinción crucial entre amor y dependencia neurótica. El amor verdadero te expande, te vuelve más íntegra, te alienta a crecer. La dependencia neurótica te disminuye, te aísla, te hace más pequeña. Si estás en una relación en la que necesitas suprimir constantemente partes de ti misma, en la que caminas sobre cáscaras de huevo, en la que vives con miedo al abandono, eso no es amor. Es un complejo de abandono manifestándose como apego. Aquí hay una prueba simple. Imagina que la persona desaparece. ¿Sientes alivio o pánico? Si sientes alivio mezclado con tristeza, probablemente hay amor real allí. Si sientes pánico absoluto, terror a no sobrevivir sin ella, eso es dependencia. Y la dependencia siempre tiene su raíz en una herida infantil no curada. La niña que vive en ti todavía cree que ser abandonada equivale a la muerte. Entonces toleras cualquier cosa para evitar el abandono. Jung trabajaba con el concepto de ánima y animus, lo femenino interno en el hombre y lo masculino interno en la mujer. Cuando estas figuras internas no están integradas, las proyectas en parejas externas. El hombre con ánima no integrada proyecta en mujeres reales cualidades místicas, salvadoras, perfectas, y cuando la mujer real no corresponde, se enfurece. La mujer con animus no integrado proyecta en hombres fuerza, protección, completud, y queda atrapada intentando extraer de esas figuras lo que solo puede venir de su interior. No necesitas a otra persona para estar completa. Ya eres completa. Pero si nunca desarrollaste una relación con tus propias profundidades, si nunca integraste tus propias fuerzas internas, buscarás afuera lo que falta adentro, y eso te vuelve vulnerable. Aceptas migajas porque cualquier cosa parece mejor que el vacío interno que cargas. Sientes el peso de esa palabra en el pecho ahora. Vacío. Cuando te apegas a quien te lastima, no te estás apegando a la persona, estás huyendo del vacío que aparece cuando te quedas sola. Y ese vacío es aterrador porque nunca aprendiste que puedes habitarlo, que puedes atravesarlo, que del otro lado está tú misma esperando ser descubierta. Jung veía que las personas atrapadas en relaciones destructivas con frecuencia tenían sueños de prisión, de estar atrapadas en un lugar sin salida, de intentar escapar y no poder. Los sueños muestran literalmente lo que está ocurriendo psíquicamente. Estás prisionera, pero no por la otra persona.
por tu propia incapacidad de enfrentar la herida que te mantiene allí. Aquí está la verdad brutal. La persona que te lastima no es la villana de la historia. Es un espejo. Te está mostrando exactamente dónde te lastimas, dónde no te valoras, dónde aceptas menos de lo que mereces. Y mientras te enfoques en ella, en cambiarla, en arreglarla, en hacer que te ame de la manera correcta, evitas mirar hacia adentro y reconocer: yo soy quien permite esto, yo soy quien se queda, yo soy quien acepta. Esa percepción es devastadora, porque es más fácil ser víctima, más fácil culpar a la otra persona, más fácil esperar que cambie. Jung no niega que la otra persona pueda estar actuando de forma abusiva, manipuladora o destructiva. Solo señala: no tienes poder sobre el comportamiento ajeno, solo tienes poder sobre por qué permaneces. Y permanecer es siempre una elección, incluso cuando parece que no lo es. Cuando era joven, vi a mi madre atrapada en una dinámica con mi padre que me confundía. Él no era violento, pero era emocionalmente ausente, y ella gastaba una energía enorme intentando alcanzarlo, intentando hacerlo presente, intentando ser suficiente para finalmente recibir una atención que él simplemente no podía dar. Solo décadas después, estudiando a Jung, comprendí: ella estaba repitiendo una herida con su propio padre, y mi padre estaba repitiendo su propio patrón. Dos complejos bailando entre sí, generando un sufrimiento que ninguno de los dos comprendía. Jung nos enseña que atraes no lo que deseas conscientemente, sino lo que necesitas inconscientemente para forzar el crecimiento. La persona que te lastima es un maestro cruel. Te está enseñando la lección que necesitas aprender. No puedes salvar a nadie. No puedes amar a alguien hasta volverlo íntegro. No puedes llenar el vacío ajeno. Y seguir intentando es postergar indefinidamente lo único que realmente importa: sanar tu propia herida. Hay un momento específico que Jung identificaba como posibilidad de ruptura, cuando dejas de preguntar ¿por qué él me hace esto? Y empiezas a preguntar ¿por qué yo permito esto? Ese cambio de pregunta es revolucionario, porque saca el foco de la otra persona y lo pone en ti, y solo tú puedes sanarte. Solo tú puedes decidir que mereces algo mejor. Solo tú puedes mirar a la herida infantil y empezar a darte a ti misma lo que nunca recibiste. Aquí hay un ejercicio doloroso pero necesario. Escribe una lista de todas las formas en que toleras ser tratada. Sé específica: mentiras, falta de respeto, infidelidad, críticas constantes, negligencia emocional, manipulación. Y luego, para cada punto, pregúntate: ¿dónde aprendí que esto es aceptable? Casi siempre la respuesta te llevará de vuelta a la infancia, al momento en que aprendiste que el amor viene con dolor, que debes conformarte con menos, que tus necesidades no importan. Jung trabajaba con la regresión terapéutica, volver conscientemente al momento en que se instaló la herida, no para revivir el trauma, sino para comprenderlo con ojos adultos, para ver que la niña que fuiste no tenía elección, necesitaba a sus padres y aceptó lo que ofrecían porque la alternativa era el abandono total. Pero tú, como adulta, sí tienes elección. Ya no dependes de quien te lastima, puedes irte. Y la razón por la que no te vas no es externa, es interna. En las aguas de los canales, algunos peces quedan atrapados en remolinos. El agua gira y ellos giran con ella, incapaces de escapar. Pero el remolino no tiene paredes sólidas. Si el pez nadara en línea recta, lo atravesaría. Lo que lo mantiene allí no es una fuerza externa, es su propio movimiento circular siguiendo la corriente. Tú estás atrapada en un patrón y el patrón no tiene paredes. Puedes atravesarlo, pero necesitas nadar contra la corriente de lo familiar. Jung nos enseña que romper con un complejo exige ir en contra de todo lo que parece natural. Se sentirá mal, generará una ansiedad masiva, te hará sentir que estás cometiendo un error, porque el complejo gritará: necesitas a esa persona, no vas a sobrevivir sola, si te vas te arrepentirás. Y necesitas reconocer esas voces como ecos de la niña aterrorizada.
no como la verdad adulta. Existe también un aspecto que Jung llamaba inflación del ego en la pareja abusiva. La persona que lastima con frecuencia proyecta su propia sombra en ti. No puede aceptar partes rechazadas de sí misma, así que te acusa de tener exactamente esas cualidades. Te llama loca cuando es ella quien actúa de manera irracional. Te acusa de infidelidad cuando es ella quien traiciona. Te dice que eres insegura cuando es ella quien se siente inadecuada. Y si no tienes un self fuerte, si no sabes quién eres independientemente de la opinión ajena, empiezas a creerlo. Absorbes las proyecciones, empiezas a verte a través de los ojos distorsionados de esa persona, y eso te atrapa aún más, porque ahora crees que tú eres el problema, que si cambiaras, todo mejoraría, y pasas años intentando cambiar, intentando ser lo que esa persona dice que deberías ser, sin darte cuenta de que el problema nunca fuiste tú. Jung diría, deja de intentar ser lo que otros quieren. Empieza a descubrir quién eres cuando nadie está proyectando nada sobre ti. Y eso exige soledad, exige tiempo a solas, exige silencio en el que puedas escuchar tu propia voz, sin la interferencia de la voz ajena que internalizaste como si fuera la tuya. Durante años trabajando en mí mismo, después de la muerte de mi padre, necesité una soledad brutal. Necesité alejarme de expectativas, de roles sociales, de todo lo que me definía externamente, y en ese silencio aterrador comencé a percibir cuántas voces internas no eran mías, eran de mi padre, de mi madre, de maestros, de la cultura. Y lenta, dolorosamente, empecé a diferenciar, ¿esto es realmente mío o es la incorporación de otro? Tú necesitas hacer este trabajo. Necesitas empezar a diferenciar entre tu voz auténtica y las voces internalizadas de quienes te lastimaron. Porque mientras cargues esas voces dentro, seguirás atrayendo personas externas que hablan exactamente el mismo lenguaje. El crítico interno atraerá a una pareja crítica. El negligente interno atraerá a una pareja negligente. Externalizas lo que no resolviste internamente. Aquí hay otro aspecto crucial, trauma bonding, el vínculo creado a través de ciclos de abuso y reconciliación. Cuando una persona te lastima y luego se disculpa, promete cambiar, muestra afecto intenso. Eso crea una química en el cerebro similar a una adicción. Te vuelves adicta al alivio después del dolor, a la esperanza después de la desesperación. Y ese ciclo te atrapa de una forma más eficaz de lo que el amor genuino jamás atraparía. Jung no usaba el término trauma bonding, pero reconocía el patrón. Veía que la intensidad emocional, incluso negativa, puede confundirse con profundidad. La persona que te hace sentir una montaña rusa emocional parece más viva, más real, que alguien que ofrece estabilidad. Y puedes volverte adicta al drama, porque empezaste a confundir drama con pasión. Una relación sana no es una montaña rusa, es un terreno relativamente estable, donde ambos crecen sin destrucción constante. Pero si creciste en el caos, la estabilidad parece aburrimiento, parece ausencia de amor, y saboteas inconscientemente lo estable para recrear el caos familiar. ¿Sientes el peso de esa palabra en el pecho ahora? Familiar. Lo familiar te atrae, incluso cuando lo familiar es destructivo, porque lo familiar parece hogar, parece pertenencia, parece el lugar donde deberías estar, y romper la atracción por lo familiar exige reconocer que tu definición de hogar fue construida sobre una base tóxica. Jung trabajaba con el concepto del self, la totalidad psíquica que sabe quién debería ser, y el self nunca te guiaría hacia una relación que te destruye. Si estás atrapada en algo destructivo, no es el self quien guía, es el complejo, es la herida, es el patrón inconsciente repitiéndose, y diferenciar entre la voz del self y la voz del complejo es el trabajo de toda una vida, pero es esencial. Aquí tienes cómo empezar. El self habla con claridad tranquila. El complejo habla con urgencia desesperada. El self te expande. El complejo te contrae. El self te anima a crecer incluso cuando duele. El complejo te mantiene pequeña en nombre de una falsa seguridad.
Cuando estás decidiendo si quedarte o irte, presta atención a la cualidad de la voz interna. Si es pánico, probablemente es el complejo. Si es una tristeza serena mezclada con certeza, probablemente es el self. En las aguas de los canales, a veces necesito decidir si enfrento una corriente fuerte o espero a que se calme. Si es el miedo el que habla, espero. Si es una intuición profunda que reconoce un peligro real, cambio de rumbo inmediatamente. Aprender a diferenciar entre el miedo neurótico y la sabiduría intuitiva es una habilidad que salva vidas. Entonces, ¿por qué te apegas a quien te lastima? Jung respondería, porque todavía no aprendiste que mereces algo mejor, porque aún crees que el amor verdadero exige sufrimiento, porque estás intentando curar una herida infantil a través de una persona que no puede curarla, porque tienes miedo del vacío que aparece cuando te quedas sola, porque prefieres el dolor familiar a la incertidumbre de algo nuevo. Pero aquí está la verdad liberadora. Puedes romper, no será fácil, no será rápido. Exigirá que enfrentes todo lo que has estado evitando, la herida original, el terror al abandono, el vacío interno, la soledad necesaria. Exigirá que te conviertas en tu propia fuente de amor, validación y seguridad, que dejes de esperar que alguien de fuera te complete y empieces a volverte íntegra por ti misma. Jung nos enseña que la individuación es un proceso solitario. Necesitas diferenciarte del colectivo, de las expectativas, de los patrones heredados. Y eso incluye diferenciarte de relaciones que te mantienen atrapada. No porque el amor sea imposible, sino porque el amor verdadero solo es posible entre dos personas íntegras. Y no puedes ser íntegra mientras estás fragmentada intentando sostener a alguien que te destruye. El primer paso no es dejar a la persona. El primer paso es empezar a ver el patrón, ver que repites, ver dónde lo aprendiste, ver qué herida de la niña está gobernando las decisiones de la adulta. Y entonces, con una compasión brutal hacia ti misma, empezar a sanar. Terapia, escritura, silencio, confrontación consciente con todo aquello de lo que has estado huyendo. Y cuando sanes lo suficiente, ocurre algo extraordinario. O logras irte, o la dinámica cambia porque tú cambias. Cuando dejas de aceptar menos, cuando estableces límites reales, cuando dejas de esperar que la otra persona cambie y empiezas a cambiar tú misma, la relación no sobrevive tal como era. O mejora radicalmente o termina. Y ambas cosas son sanación. Tu alma está pidiendo ser escuchada, está cansada de ser sacrificada en el altar de un amor que no nutre. Te está pidiendo que te elijas a ti misma, no como egoísmo, sino como la única forma de sobrevivir íntegra. Comparte este video con alguien que sabes que está atrapada. A veces, comprender el mecanismo psicológico es el primer paso para romper un patrón que parecía imposible de quebrar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones si quieres seguir explorando cómo Jung descifraba las prisiones invisibles que mantienen a las personas atrapadas en un sufrimiento que no consiguen nombrar. Un abrazo desde Xochimilco.